Negocios en Perspectiva, el podcast donde nuestros invitados comparten su opinión sobre los retos actuales y su visión sobre las posibles soluciones a las que se enfrentan tanto las organizaciones como la sociedad. Soy Alex Kroger y hoy estamos aquí con Manuel Rodríguez. Manuel es el vicepresidente de Capgemini Invent y siempre ha estado en contacto con el segmento retail y consumo y tiene un entendimiento, pues evidentemente, bastante profundo de lo que es la comercialización. Y bueno, espero que nos pueda ayudar a entender un poco más sobre todo lo que viene y cómo prepararnos para este mundo del día de mañana que casi está aquí ya con la velocidad a la que va todo. Manuel, entiendo que tu día a día, pues evidentemente no está exento de retos y desafíos, pero que también hay muchas alegrías y muchas cosas buenas. Para empezar, la charla con buen pie, coméntame un poco cuáles han sido tus mayores alegrías a nivel empresarial y durante los últimos 15 años y cómo todo ello ha influido y ha formado a la persona que eres hoy. Buenas tardes. Y sí, efectivamente, la profesión de consultor tiene complejidad tanto por los retos que te vienen, los clientes, los equipos, etcétera. Pero tengo que reconocer que estoy bastante enamorado de esta profesión y al final yo creo que si lo sumo me da muchísimas más alegrías que problemas. Yo no empecé en consultoría, empecé en línea, en Unilever, y ahí hice una carrera, la verdad, muy divertida. Como management trainee, pues Unilever te da muchísimas posibilidades de hacer cosas muy interesantes casi desde el principio. Y si tengo que señalar dos, pues señalaría, estuve trabajando en desarrollo de mercados en una unidad global que estaba en Inglaterra y al final, pues uno de los mercados me enamoré y decidí que quería ser yo el que liderara o empezara las operaciones de Unilever en ese mercado y fue Cuba. Entonces, claro, pues estoy muy contento porque al final en solo 3 años conseguimos números negros, conseguimos facturar más de 10 millones en un mercado tan complicado como es el cubano y fue muy divertido. O sea, la verdad es que esas cosas que te sientes orgulloso porque al final en todo lo que son mercados nuevos, etcétera, enseguida empiezas a ver los resultados de tu trabajo y ves que es responsabilidad tuya para lo malo, pero para lo bueno también. Otro de los retos interesantes, que no era solo mío, participamos, era un equipo multipaís y fue el lanzamiento de la primera experiencia online de Unilever y mi primera experiencia online también, y fue el lanzamiento de la marca Rituals. Rituals, mucha gente no lo sabe, pero empezó siendo una marca de Unilever que no quería, entre comillas, contaminar sus grandes marcas con un experimento como era el comercio electrónico a finales de los 90 y se decidió lanzar una marca completamente nueva, solo online, y luego se había abierto nada más una tienda en Ámsterdam. Después de eso, pues la marca fue yendo bien, siguió el online, no crecía tanto como se esperaba, con lo que se siguieron habiendo tiendas en las principales ciudades, aunque seguía habiendo el comercio online, pero desgraciadamente no era la parte más gorda de la facturación. Y luego ya al final pues Unilever se acabó deshaciendo de la marca. De hecho fue un management buyout en el que yo fui tan tonto, tan joven de no participar y pues al final es lo que fue, pero ahí aprendí muchas cosas y muchas cosas la verdad es que muy interesantes. Y retos ya después en la vida como consultor, pues yo creo que estoy muy orgulloso de uno en concreto que se puede decir porque es público y demás, que fue el lanzamiento de la línea de hostelería, de Central Lechera Asturiana, el lanzamiento de la marca de hostelería, que lo hicimos desde cero, o sea, desde el diseño, la formulación,
la ruta al mercado, la comercialización, etcétera, etcétera. Y bueno, al final fue un proyecto muy exitoso porque Central Lechera Asturiana no tenía nada en hostelería, aunque era líder de retail, y el reto era obtener la misma cuota que tenía en retail, que era un 14%, una cosa así, en 3 años o 3 años y pico, y lo superamos con creces porque, aunque la facturación fue menor de la que habíamos planeado, porque llegó toda la crisis de la hostelería, en cuanto a cuota fue astronómico y llegamos a un 22% en ese periodo. Mismo yo creo cuando te enfrentas a transformación de organizaciones, que es por un lado las personas y cómo manejas el cambio cultural y la implantación de un modelo que tú hayas diseñado para que pueda tener éxito, y el otro fundamental en toda la empresa, no solo en procesos de transformación, que es ser capaz de detectar, captar, retener y promocionar el talento. Lo que sí ha cambiado claramente es el tipo de talento que se necesita, y lo que ha cambiado también es en el propio desarrollo personal, en el que los pasos ahora son agigantados. Entonces tienes que estar reinventándote continuamente, porque lo que se hacía de una manera hace 10, 15 años, ahora se hace de una manera, o se puede hacer de una manera totalmente distinta, con lo cual al final se trata de un proceso acelerado de desarrollo propio por el que uno tiene que velar. O sea, al final yo lo que siempre he dicho a mis equipos es que lo importante no es estar empleado, sino ser empleable. Y mucha gente aquí en España, desgraciadamente, olvida eso. Una vez que llega a un puesto directivo, considera que ya ha llegado a su meta y que poco más tiene que hacer. Y estamos en un momento en el que hay que estar cambiando continuamente y aprendiendo continuamente. O sea que aunque llegues, lo que dices, a un puesto directivo y a un puesto de mucha responsabilidad, nunca hay que pararse y siempre hay que seguir y siempre hay que buscar, aunque aparentemente no tengamos nada a lo que aspirar, ¿no? Y un poco tu arma secreta, ¿cuál sería para superar estos cambios y un poco pivotar? ¿Cuál sería, bueno, una arma secreta? Bueno, yo la verdad es que hay cosas que te vienen de serie, y siempre he sido una persona muy curiosa y que siempre le ha llamado la atención las cosas nuevas y el entender cómo cambiar las cosas, etcétera, desde que era niño. Entonces eso al final entiendo que me resulta más fácil que otra gente que es más resistente al cambio. Yo soy lo contrario, yo soy propenso al cambio porque siempre pienso que hay una mejora. Y si tuviera que decir algo en lo que a lo mejor sí creo que destaco, que lo hago bien, es en la gestión de personas. O sea, por suerte tengo muy buen equipo, he sido capaz de atraer a gente muy buena, muy interesante y con la que trabajo muy bien. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental, porque la clave del trabajo no solo es el reto del contenido que estés haciendo, sino sobre todo el reto de trabajar a gusto. O sea, si trabajas con gente con la que te entiendes bien, con la que es divertido trabajar, es todo muchísimo más fácil y es más fácil conseguir el éxito. O sea que la resistencia al cambio, que lo acabas de mencionar, es una grandísima barrera, entiendo. Sí, efectivamente, es una grandísima barrera. Hay una palabra que ahora está relativamente de moda, yo la oí por primera vez cuando me hicieron la evaluación del trabajo de Cuba, que es la resiliencia. En inglés es más frecuente lo de resilient, pero yo la verdad es que no conocía la palabra, y es esa maleabilidad, esa capacidad de, aunque las cosas vayan mal, adaptarte y ver cómo las sacas adelante, porque eres tenaz pero no eres digamos testarudo. Pues es un punto que yo creo que es fundamental y es una actitud que es importante que la tenga la gente desde prácticamente el colegio, porque es la única manera de resistir. Todo lo demás acaba llevándote a frustraciones. Y si fueras un emoji, ¿cuál serías y por qué? Buena pregunta. Pues yo creo que sería el que está ahí guiñando el ojo con la lengua afuera. O sea, realmente creo que un poco mi actitud ante
ante mis amigos, ante la gente, ante el trabajo y tal, es tomarme las cosas siempre con un punto de diversión y con un punto de sentido del humor que hace todo mucho más llevadero. Muy bien, y volviendo a lo que has dicho hace un momento, el tema del cambio y bueno, un poco insistir, pero sin ser un pesado ni cerrarte, entiendo, un poco haciendo resumen de lo que has dicho, es algo necesario en el día a día. Y en tus equipos, por ejemplo, ¿es algo que aplicáis a nivel general? ¿Cómo logras transmitir esta...? Porque es una forma de ser, a fin de cuentas. ¿Cómo logras transmitir esto a tus equipos? Pues la verdad es que resulta no fácil, pero sí relativamente fácil si la gente tiene ganas también, que ese es uno de los puntos. Por suerte, cuando trabajas en consultoría, trabajas con mucha gente joven, recién licenciada, que está muy motivada, así que hay algo que te lo facilita de algún modo frente a otras profesiones. Y yo creo que lo fundamental es pues lo que tú has dicho, o sea, ser tenaz, pero no ser terco o pesado, abrir mucho los ojos, o sea, esa capacidad de aprender también tenerla hacia tu equipo y hacia la gente joven, de la que se aprende mucho, y en esta época de cambio digital y demás es fundamental aprender de ellos. Y pues bueno, yo lo aprendí en mi tiempo de Unilever, la capacidad de delegar, de dar responsabilidad a la gente muy pronto y, bueno, no voy a decir celebrando los fracasos, pero bueno, reconociendo que un error se comete porque se ha querido hacer bien, no porque se haya querido hacer mal. Entonces no frustrar a la gente cuando algo no lo hacen bien si eres tú el que le has dado la capacidad o la responsabilidad de hacerlo. La gente enseguida responde muy bien a esa capacidad que se le da, esa posibilidad de desarrollo, y suele funcionarme muy bien, a mí por lo menos. Hay otra gente que yo sé que no le gusta delegar o que le gusta estar muy encima. A mí me gusta estar encima, pero dando un poco campo de actuación a la gente. Genial, muy bien. Y si tuvieras que dar un consejo al Manuel de hace 25 años, ¿cuál sería? Pues en parte de lo que estoy diciendo. El Manuel de hace 15 años o 20 años, pues era ambicioso, era bastante... Cuando algo le parecía que tenía que ser de una manera, pues era posiblemente menos flexible de lo que soy ahora, y es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Si tienes suerte de tenerlo desde el principio, es mejor, y si no, desde luego lo tienes que ir adquiriendo, no convertirte en lo contrario y hacer de lo que puede ser un defecto, entre comillas, un rasgo de ser. Entonces yo creo que el mejor consejo es ese: tener los ojos muy abiertos, muchas ganas de aprender y muchas ganas de pensar en lo que, haciendo las cosas bien, haces bien también para ti, no solo en lo que es el objetivo concreto desde el punto de vista de carrera, de rango, de sueldo, cosas de ese tipo. Y bueno, tú te mueves mucho en el mundo del consumo, el mundo de retail. ¿Cómo ves el día de mañana específicamente en estos segmentos? ¿Lo ves con futuro, sin futuro, caótico? ¿Hay un futuro negro, hay un futuro brillante? ¿Cómo lo ves? Hombre, a nivel general es algo que yo creo que tiene tanto futuro como pasado. O sea, siempre consumiremos y siempre compraremos cosas. Cada vez además se está convirtiendo más en algo de ocio que en algo puramente mecánico, pero obviamente lo que hay que hacer es, bueno, cambiar muchas veces el cómo estamos haciendo las cosas. Yo creo que los nuevos medios digitales han dado al consumidor una capacidad de decisión como nunca ha tenido, y como marcas debemos ser, esto tanto fabricantes como retailers, debemos ser capaces de entender muy bien todo lo que nos está ofreciendo el cliente,
pueden ser sus quejas, sus recomendaciones, sus patrones de consumo, que ahora mismo se pueden estudiar mucho mejor de lo que era antes, porque tienes un montón de datos a tu disposición, analizar bien esos datos y ver cómo garantizas una experiencia cliente que sea diferente, que sea relevante para ellos y que va a ser lo que se haga que se una a las marcas. O sea, al final yo creo que las marcas tienen que cambiar de producto a servicio y saber que están, independientemente de que lo que vendan sean productos y no servicios, dando de algún modo un servicio al cliente final. Entonces yo creo que ese es el futuro positivo. En la parte negativa, pues para mucha gente se abre en campos de competencia que no existían antes, porque ahora es muchísimo más fácil crear una marca de lo que era antes, o si no más fácil, por lo menos más barato. Es más sencillo comercializar algo por internet que antes generar una marca que fuera reconocible en tiendas físicas, etcétera, y hay casos de éxito además muy relevantes en España. Creo que es un país que tiene un talento para crear productos y marcas que se está demostrando en estos momentos de cambio digital con gente pues muy joven y muy interesada. Y en el caso del retail, desgraciadamente, pues en España sobran metros cuadrados. O sea, es cierto que tiene que haber una transformación más hacia la experiencia, pero si ya sobraban muchos metros cuadrados de tienda en cualquier sector, sea moda, sea alimentación, sea el que sea, pues siguen sobrando. Entonces sí que ahí va a haber una lucha en la que la experiencia va a ser fundamental, o el cliente final tiene un aliciente para ir a esos puntos de venta y participar en ellos de alguna manera, o desgraciadamente pues habrá puntos de venta y habrá posiblemente marcas que desaparezcan. Y a nivel de ecología, porque justamente esta mañana he visto en la recepción, he visto entregas pero masivas ahora con la campaña de Navidad, etcétera. Pues los paquetes llegan a montones, y todos sabemos que esto tiene un impacto negativo. Pues claro, hay vehículos que lo transportan, el paquete en sí, la producción. ¿Crees que hay alguna solución viable para minimizar el impacto negativo que tiene el mover tantas cajas y que realmente el consumidor consuma tanto? ¿Hay alguna solución sencilla? Yo creo que en el tema de la última milla está todo el mundo ahora intentando buscar las mejores soluciones, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de administración pública en cuanto a la vida en las ciudades. Yo creo que hay un punto en el favor, porque cualquier cosa que implique, perdón, me he expresado mal, hay un punto que juega a favor, porque es cierto que cualquier cosa que vaya a implicar reducir estas entregas, optimizarlas y demás, puede ir en detrimento de la satisfacción del cliente, que es al mismo tiempo la conciencia que tiene cada vez más el cliente en cuanto a los aspectos de sostenibilidad. Con lo cual, pues es algo que además ahora buscan. Es curioso como ahora mismo no nos quedamos con la marca y más allá, y no vamos más allá, sino que estamos todos interesados en quién hay detrás de esa marca, qué fabricante, dónde se fabrica, qué políticas tiene en cuanto a la gente o en cuanto al consumo o producción de agentes tóxicos, etcétera. Con lo cual, pues es un punto en el que la comunicación de cualquier mejora que se haga en esto, que pueda de algún modo implicar una menor satisfacción inmediata del cliente, puede tener pues una aceptación del cliente cuando sabe que es por este tipo de cosas. Entonces, desde luego es un momento en el que todo lo que tenga que tener, todo lo que está en relación con las Smart Cities y con la optimización de la última milla, etcétera, es de toda relevancia ahora mismo. Y la solución, por desgracia, todavía no existe, la solución perfecta. Muy bien, muy bien. Y un último consejo para las personas, cambiando un poco de tema, un último consejo para las personas que estén atravesando un momento pues difícil en su empresa. De estas habrá mucho. O sea, yo creo que el consejo más importante es también no abalanzarse o afianzarse en lo que ya existe,
intentar cambiar las cosas pero siendo muy consciente de qué puntos puedes cambiar tú o no, e intentar cambiarte tú si no consigues cambiar las cosas, porque bueno, al final hay gente que cambia más rápido, gente que cambia más despacio, hay cambios que te vienen sobrevenidos porque tú no habías previsto de algún modo que se terminara tu relación con una empresa en cierto momento, etcétera. Y yo creo que lo importante es lo que hablaba antes, la empleabilidad frente al empleo, el estar muy, muy al tanto de las cosas que te pueden aportar a ti el desarrollo propio, que también sea para tu carrera y para tu empresa, pues por supuesto, tanto mejor, pero sobre todo que si no las puedes poner en práctica en donde estás ahora mismo, por lo que sea, tengas tú la decisión o no, pues que te sirvan para dar el siguiente paso. También es cierto que en España una de las cosas que está pasando y que seguirá pasando y se seguirá fomentando es el autoempleo o lo que nos faltaba antes comparado con otros países del entorno, que es ese espíritu emprendedor, ese interés por montar algo, por hacer cosas propias, y yo creo que es algo que ahora mismo la gente joven tiene mucho más en el chip que el trabajar para una gran empresa o una gran multinacional, etcétera. O sea, la gente está ávida de montar su propia idea o de trabajar en una startup muchas veces antes que de trabajar en una empresa muy consolidada, al revés de lo que ocurría cuando yo empezaba a trabajar, que al final buscabas la gran empresa, la gran marca, donde tú creías que te podías desarrollar más, y ahora para mucha gente esas grandes empresas, esas grandes marcas, pues son algo que enlentece, por así decirlo, su capacidad de desarrollo. ¿Y las grandes empresas qué pueden hacer contra lo que acabas de describir? Porque si yo soy una multinacional o una empresa ya consolidada, retener o atraer cierto tipo de talento me va a costar. ¿Qué podrías hacer para remediar eso? Bueno, la razón por la que cuesta captar o retener ese tipo de talento, por desgracia, está muy en el ADN de estas empresas, y es que al final van a buscar el talento parecido al que ya tienen ahora mismo. Entonces van a estar siempre pescando en las grandes universidades con licenciaturas de ADE o ingeniería o cosas de ese tipo, y está costando entender que puede haber gente, que es algo que en el mundo anglosajón ocurre, pues desde siempre. Cuando yo estudiaba en la universidad allí, daba igual lo que hubieras estudiado para el trabajo que tú ibas a desarrollar aquí. Y aquí todavía yo creo que muchos, en empresas grandes, medianas, pequeñas, tenemos o tienen en la cabeza que para trabajar en algo ligado a una empresa o de negocio, pues tienes que haber estudiado empresariales, tienes que haber estudiado ingeniería, tienes que haber estudiado pues una carrera relacionada con esto, y no sirve que seas alguien que lo que has hecho es desarrollar tu creatividad, pues pensando en un caso cercano que tengo, en el mundo de la animación de videojuegos, y que a lo mejor puede luego ir perfectamente trabajando en la parte de experiencia cliente o de usabilidad de una gran empresa. Pero si lo va buscando solo en ingenieros informáticos, pues no va a encontrar este talento. Entonces yo creo que lo más importante inicialmente es el cambio de chip de lo que ofreces como empresa a alguien que no tiene el patrón, digamos, que ha venido nutriendo las grandes empresas en los últimos 20, 30 o 40 años. Muy bien, pues muchísimas gracias por todos tus consejos, y como digo siempre, animo a nuestros oyentes a compartir sus experiencias y su opinión por las redes. Nos pueden encontrar en @podcastnp a través de Twitter, y también por LinkedIn, evidentemente. Y a ti también te pueden encontrar por Twitter. Sí, yo en Twitter soy @manuelrod. Tampoco soy excesivamente activo, pero bueno, sí, lo tengo desde hace bastante tiempo, donde mis opiniones son personales siempre, que nadie se las tome como de otro tipo.
Y en LinkedIn, Manuel Rodríguez-Contra. O sea, mi nombre, ahí también me pueden encontrar, igual ahí soy más activo. Y nada, muchas gracias a vosotros, y lo de los consejos me da un poco miedo, ¿eh? O sea que yo estoy más hablando de mí, de mi experiencia, que dando consejos a la gente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel.